con Rogelio Castañeda y Rocío Berumen. Se acabaron los amenes. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast Se acabaron los amenes. Somos Rogelio Castañeda y Rocío Berumen. Y seguimos juntos comentando sobre el libro ¿Qué estabas esperando? De nuestro hermano Paul Tripp. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú, Rogelio? Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Te acuerdas un poquito las 2 tareas que les dejamos a los hermanos para que hicieran en estos 15 días? Así es. ¿Cuál fue una de ellas? Ayúdame. Bueno, una de ellas fue que pues se sentaran a platicar si había algo que confesar o que pedir perdón, pues que lo pusieran sobre la mesa. Que empezaran el diálogo, sí. Así es. ¿Y te digo la segunda? Pues la segunda era que durante el día tomaran nota de algo bueno que ha hecho su esposa por ellos. Sí. Y pues que se lo dijeran en algún momento, ¿no? Agradecer. Y esa tarea era para darnos cuenta de que no todo estaba mal. Así es. En nuestro día. No todo era un conflicto. Así es. Si es que los hay. Puede haber matrimonios que no tengan conflictos, ¿no? Así es. ¿Y para fortalecer qué? Pues para fortalecer la... ¿Cómo se dice? La amistad, el agradecimiento, de tener esta actitud, ¿no? De positiva. Ok, muy bien. Y hablamos de lo que íbamos a cosechar si no perdonábamos. Hablábamos mucho que la falta de perdón era poder para la persona que después sacaba una frase o algo que había hecho mal. La identidad. Perdón. Derecho. Era un arma que podíamos utilizar en contra. Así es. Y hoy vamos a irnos directo al grano. Okay. ¿Qué es el perdón? Y el perdón es cuando nosotros tomamos una ofensa que alguien nos haya hecho. Ajá. Y se la ofrecemos al Señor o se la damos al Señor. Uh-huh. Eso no significa, perdón, de que pues ya si la otra persona nos ofende o hace un error hacia que nos afecta, pues vamos a decir, lo que está mal está bien y pues me hago de la vista gorda. No. Significa que ya la ofensa no la vamos a cargar nosotros, sino que la vamos a dar a Dios, esa ofensa, la vamos a entregársela a Él para que no haya amargura en nuestra vida. Uh-huh. Y ahora no vamos a tratar a la persona a la luz de la ofensa. Ok. Entonces es que dejamos ir la amargura y dejamos ir el juicio. Ok, eso es el perdón. Pero me gustaría que leyéramos un verso que usa como ancla, o más bien un verso que nos va a dar luz en cuanto a cómo debemos tener nuestras relaciones, ¿no? La podemos aplicar en nuestras relaciones matrimoniales. Y es Romanos 12, del 9 al 12. Y dice, no finjan amar a los demás. Wow, ¿no? Uh-huh. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Nunca sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y el 12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Amén. Ok. En ese contexto, el perdón entonces es que tengamos paciencia en la dificultad, que sigamos orando por nuestra pareja, que va a haber broncas y pues que nos amemos de verdad. Y la primera frase para compartir que yo traigo para ustedes, hermanos, este día es que el perdón es un compromiso vertical seguido por una transacción horizontal. Ok. ¿Qué es esto? Que nosotros primero nos comprometemos con el Señor, uh-huh, nuestra relación, nuestra devoción, entregamos nuestras cargas, nuestros derechos, por así llamarlo, sí, y seguimos con una transacción horizontal que es, vamos a entablar la relación, estira y afloja, ¿podemos decirlo? Sí, con nuestra pareja. Así es. Porque pues así nos va a pasar, ¿no? Así nos pasa, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo? Te veo así como que...
queriendo saltar al micrófono. No, bueno, nada más reforzar lo que estás diciendo, ¿no? Que pues a veces, bueno, ya dijimos, ¿no? Que perdonar es cancelar la deuda. Esta cuestión de perdonar, pues tiene que ver primero con venir nosotros de alguna manera a sincerarnos delante de Dios, de decir, ¿sabes? Señor, pues te entrego esta situación porque me dolió, porque me hirió, porque mi esposo me hizo esto y no quiero seguir cargando con ello, ¿no? Ese es como el primer paso. Y después es la cuestión horizontal, que es entre tú y yo, y arreglar ese daño o esa herida, ese conflicto, ¿no? Ok. Entre iguales. Sí, entonces quiere decir que el orden del perdón es de esta manera, y así lo expresa nuestro hermano Paul Tripp, y me parece muy, muy sabio, ¿no? Dice que primero necesitamos, como lo dijimos hace un momento, empezar dándole la ofensa a Dios, para que cuando vayamos con nuestra esposa, pues venimos con una actitud correcta, que es pues la gracia. Así es. Y la meta correcta, que es la reconciliación. Así Entonces es. se entrega a Dios la situación, venimos con gracia y venimos deseando la reconciliación. O sea, vamos a darle a nuestro cónyuge la misma gracia que hemos recibido. Amén. En Dios. Fíjate qué interesante que nuestro hermano aquí dice primero, pues que no. Imagínate que lo hiciéramos al revés. Por eso hace énfasis en el orden. Porque si lo hacemos al revés, lo único que estamos buscando es pleito, probablemente, o revancha, o hacer sentir al otro la misma manera que nos sentimos nosotros, ¿no? O que nos hizo sentir. Entonces, de ahí la importancia que primero vayamos a Dios, expongamos nuestro sentir delante de Él, y ya con una conciencia diferente ya podamos venir a resolver el conflicto o hacer la confrontación en caso de ser necesario, ¿no? De que el otro pues ni se ha dado por enterado tal vez, o nomás anda evadiendo. Evadiendo, que luego vamos a hablar de la evasión. Ajá. Fiscal, no es cierto, de la evasión de los conflictos, un poquito más adelante ya venimos hablando, ¿no? Sí. Pero dice, la segunda frase que tengo, muy, muy de acuerdo con lo que dice Rocío, dice Ajá. que el perdón vertical limpia tu corazón de la carga de amargura y condenación, para que puedas enfrentar a quien te ofendió con su error de una manera noble, paciente, amorosa, humilde y alentadora. Cualquier cosita, ¿no? Nada más. Noble, paciente, amorosa, humilde y alentadora. Esa debe ser la manera en que enfrentamos a nuestro cónyuge cuando estamos teniendo algún tipo de situación. ¿Qué tanto esto que acabamos de decir lo vivimos nosotros en nuestro matrimonio? No es pregunta, Rocío, no contestes. Okay. ¿Qué tanto lo vivimos, Qué bueno que me dijiste. hermanos, que nos escuchan, personas que nos escuchan? ¿Qué tanto vivimos de esta manera? ¿Qué tanto enfrentamos estas situaciones? Noble, paciente, amorosa, humilde y alentadoramente. Bueno, ¿sabe qué, hermano? La Biblia no nos llama en ninguna parte a sonreír y soportar las ofensas por causa de nuestra relación. O sea, no es de decir, sí, súper bien, me quedo callado y me encantó, ¿no? Sí. Sino, de hecho, pues, nuestro silencio a veces, o más bien nuestro silencio frente a la ofensa, no es muchas veces motivado porque amamos al otro, sino porque no queremos lidiar. Aquí entra la evasión que hablaba Rocío hace un momento. Sí. No queremos lidiar con el proceso de la confrontación amorosa y sincera. Callamos no porque amamos a nuestra esposa a veces, sino porque nos amamos a nosotros mismos y no queremos ponernos en una situación incómoda. Es cuando dices tú, no quiero tocar ese tema. No me quiero comer ese pollito. No me quiero comer ese pollito. Ahorita no quiero tocar ese tema con mi esposa porque ya se va para largo y quiero dormir. Así es.
Y eso estamos hablando ahorita del egoísmo. no, me tengo que ir al trabajo, me tengo que hacer otras cosas, o tengo que poner una cara bonita porque ya vamos a llegar a la iglesia. No, así es. El patrón bíblico, el que sí es patrón bíblico, es que alguien confiesa y alguien perdona. Alguien te confiesa contigo, tú perdonas. O sea, vamos caminando por la vida con una esperanza de que la persona que nos ofendió venga confesando a nosotros. La persona que nos ofendió venga, confiese su pecado a nosotros, o sea, lo que hizo, y pues pidiendo perdón venga, y nosotros pues le damos a dar ese perdón. Y ojo, perdonar, hermano, es un proceso, no es un evento. Así es. No es algo que va a ser así que ya pasó, sino que va a haber un proceso. Yo creo también que pudiera ser como un caminar en fe también, ¿no? Porque muchas veces podemos encontrarnos, dependiendo obviamente de la situación o de nuestro propio carácter, nos podemos encontrar como con esta dificultad, pues, aunque ya lo hayamos puesto delante de Dios, a veces el sentimiento está ahí, el enojo, la frustración, lo que tú quieras, permanece ahí y pues es difícil. Entonces, a veces tenemos que pues hacer un lado el sentimiento y decir, ok, vamos platicándolo en la medida de lo posible sin que se vuelvan a reabrir esas heridas o sin que esta plática resulte pues más incómoda, y ir caminando pues en ello, ¿no? Entonces por eso me refiero a que pudiera ser también como en un caminar en fe, pues, porque no es en automático. No podemos hacerlo de esa manera. Sí, y más adelante vamos a ver en quién debe estar puesta esa fe. Así es. Ok, porque es importante puntualizarlo. Ahorita vamos a hablar al respecto. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros no podemos perdonar a alguien quien no está pidiendo perdón. No podemos perdonar a alguien que no esté buscando ese perdón. Así es. Entonces, eso se me hace bien interesante porque a veces en las relaciones decimos, ya, yo ya lo perdoné, aunque él ni se ha dado cuenta, ¿no? Ya perdoné a mi marido que ni cuenta se dio que no quería tal y cual cosa, y el marido pues ni por enterado. Pues, sí. Pero es bien importante, o sea, si realmente no se dio cuenta, si realmente no te diste cuenta, Rogelio, yo tengo que hacerte consciente de eso que me dolió, que me hirió, para que en el futuro podamos, si no evitarlo al 100%, sí disminuirlo, y que tú seas más consciente de ello y poder entonces pues mejorar nuestra relación o considerarnos, ¿no? el uno al otro. Sí, porque hay actitudes de nuestra esposa que pueden ser pecaminosas, que si no le decimos, oye, eso que hiciste es incorrecto, pues le estamos evitando que crezca en áreas importantes de su vida, ¿no? Y por ende, pues trayendo rencillas y problemas a nuestro matrimonio. De acuerdo. Y vamos ahora a hablar un poquito. Bueno, eso fue el perdón. El perdón es necesario pedirlo, otorgarlo. El proceso que hablamos de entregarle al Señor. Primero venir a Dios. Primero venir al Señor y después nosotros acercarnos con una actitud de gracia, esperando la meta de la reconciliación. Así es. Ahora vamos a pasar a ver cuándo es necesario el perdón. Ok. Rocío. Bueno, lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cuándo es necesario pedir perdón? Bueno, pues cuando ha pasado algo que la Biblia llama pecado. Ok. Sí, hemos hablado que cuando nos casamos, pues venimos de diferentes contextos, venimos de diferentes culturas familiares, hay cosas que vamos a ver de una manera diferente, y que por eso la importancia de que la Biblia sea ese parámetro, esa medida, ¿no? De cómo vamos a actuar, ¿no? En lo que respecta a esta nueva familia que estamos formando. Pero ahí es donde tenemos que identificar cuáles son las cosas que son pecado y que no debemos hacernos el uno al otro, y cuáles son diferencias de perspectiva o de personalidad.
¿no? Ok. O sea, no voy a esperar que mi pareja, mi esposa, me pida perdón por algo que es un gusto de comerse algo de cierta manera y que a mí me ofenda. Por ejemplo, así. Okay. Oye, le pusiste mayonesa a la tostada de ceviche. Cosa horrible que hacen los humanos. Bueno, o por ejemplo, cosas como que ya hablando aquí, ¿no? Cerquita, que yo soy muy olvidadiza. Ajá. Y que realmente es... No me tienes que pedir perdón por eso. ¡Qué chiste! Bueno, o sea, no te debo de pedir perdón por el hecho de que se me haya olvidado. Puede que yo deba tener más cuidado en ciertas cuestiones y no nada más de como que, pues es que así soy y te aguantas. No, sino si mi olvido causó algún estrago en la dinámica o tuvo alguna consecuencia un poquito más grave, pues sí es importante que digas, ¿sabes qué? Perdóname por ello, aunque no sea realmente un pecado, ¿no? Más que nada por la empatía que debe de haber entre nosotros, de decir, y sí, discúlpame, te ocasioné esto, pero pues realmente no es así como que perdóname, ¿no? Porque pequé. De acuerdo. Al olvidarlo, ¿no? O sea, no sé si no hay nada de malo entonces. Sí se entienda, perdón. Ajá, sí, claro. No hay nada de malo en que nosotros veamos las cosas de una manera diferente a mi esposa. Nada. Por ejemplo. No tenemos que estar súper de acuerdo no. todo el tiempo. No sé si ya hemos mencionado en el podcast las cajas de cereal. Sí, no me acuerdo, pero pues échatelo. Bueno, así rapidito, ¿no? Si lo cuento yo se hace muy largo. Cuando recién nos casamos, alguien nos regaló 2 o 3 cajas de cereal, ¿no? Porque trabajamos para una organización misionera y recibíamos ofrendas y apoyo de diferentes personas. Y uno de nuestros amigos, pareja, llegaron con él y su esposa llegaron con despensa, ajá, ¿no? Entonces llegaron con 2 cajas de cereal y un día abrimos una, ¿no? Yo abrí una. Tú abriste una, desayunamos, no pasó nada. Todo genial. Luna de miel. Al día siguiente, tú abres la otra. Así es, porque se me antojó la otra. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Porque estás abriendo la otra, ¿no? Entonces tú dices, pues, ¿qué tiene? No veías nada de malo, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí no es que hayamos tenido un disgusto ni una discusión grande. Si fue así, no lo recuerdo. Pero tengo otros datos. Pero, pues ahí sí llegamos al acuerdo de que pues no pasa nada. O sea, para mí era raro que se hicieran así las cosas. Exacto. Hay que comerse sí, uno. Creo que sí ya lo habíamos mencionado ahorita que ya lo platicaste así. Pero pero no era nada malo en sí, ¿no? Sino era formar una cultura diferente familiar, ¿no? Y así puede haber muchos ejemplos en nuestro matrimonio, ¿no? De ir adaptando esas diferencias, ¿no? Sí, y lo dice el hermano Paul Tripp, frase para compartir. Dice, las diferencias no son malas, pero lo que hacemos con ellas pueden serlo. Sí. Imagínate generar un broncón a raíz de unas azucaritas, ¿no? Exacto. Imagínate divorcio. Causal porque divorcio. Porque abriste las azucaritas y no te acabaste los Choco Crispy. Bueno. Entonces, necesitamos pues empezar a perdonar y a iniciar esta, pues... podemos llamarlo hábito o sí, claro, empezar esta actitud. Son los compromisos que hemos estado hablando. Exacto. Compromisos diarios. Exacto. Esos compromisos. Y mientras más lo hagamos o más dispuestos estemos a vivir este ciclo de confrontar, confesar y perdonar, pues más fácil nos va a resultar realizarlo, ¿no? O vivir en este compromiso. Lo pasaste así como que súper rápido, pero ese ciclo que vamos a aplicar en nuestra vida, que es confrontar, confesar y perdonar. Así es. O sea, cuentas cortas, decía el hermano Paul Tripp hace como 6 episodios. Sí. ¿Qué son cuentas cortas? Que no dejas llegar muy lejos. Sí, no, o sea, no dejas que se vayan acumulando. De acuerdo. Tus deudas, tus ofensas, tus heridas, etcétera.
Así es. Entonces, ¿cuándo es necesario el perdón? Cuando hay actitudes pecaminosas. Así es. Y las diferencias no son malas, pero ¿qué hacemos con ellas? Pueden ser. Así es. O sea, es muy diferente, por ejemplo, a decir, híjole, perdóname, se me olvidó llevarme la llave antes de salir de la casa. Se me olvidó llevarme el celular y ocupo que vengas por mí a tal hora y pues no te voy a poder avisar. Del celular de mi amiga. Ese fue testimonio, hermano. O sería muy diferente a decir, no me voy a llevar el celular porque ya sé que le molesta y no quiero que me esté marcando o para molestarlo. Pues es muy, muy diferente. Aunque es la misma acción, pero es diferente trasfondo, ¿no? Ok, muy bien. Y mire, traigo muchísimas frases siempre, pero dice el hermano Paul Tripp que el perdón es una inversión en la relación de cada uno de ustedes con Dios y en su relación uno con el otro. O sea, el perdón es una inversión. ¿Qué es lo que requiere el perdón y qué trae a cambio? ¿Qué vamos a meter, qué vamos a invertir y qué vamos a obtener con el perdón? Perdono y qué gano. Hablábamos una de las partes hace 15 días era, si el perdón es tan bueno, ¿por qué la gente no perdona? Así es. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos aferramos tanto a no hacerlo? Hoy vamos a hablar de qué cosas requiere para que el perdón pueda llevarse a cabo. Ok, entonces, el primero que dice, Rocío. Dice, el perdón requiere compasión. Compasión. Así es. ¿Y qué es eso? Bueno, pues que perdonamos porque entendemos que nosotros también hemos sido perdonados y que miramos a nuestro cónyuge con la misma ternura, dice el hermano Paul Tripp. Ternura. En lugar de verlo a través del juicio, ¿no? O sea, nadie... Podemos estar hablando de este tema y pareciera algo sencillo, pero no lo es, porque sabemos que pues implica el de alguna manera rendir, como hablábamos hace 15 días, rendir un derecho, ¿no? Que nos da la deuda, entre comillas. Entonces, el perdón requiere compasión. ¿Por qué? Porque necesitamos ver a esta persona tan necesitada del perdón que nos fue otorgado a nosotros, ¿no? De la misma manera, la misma gracia que necesitábamos nosotros, la necesita mi esposa. Y necesitamos, como ya lo hemos dicho, extenderla. Ok. Ahora, el perdón requiere confianza. ¿Se acuerda que hace unos minutitos hablaba Rocío de que había que tener fe para perdonar? Y la fe, ¿sabe qué? Aquí no es tener fe en que mi esposo va a cambiar. En que él, por fin tengo fe en que Dios mediante mi esposo va a ser otro. Así y va a cambiar. O va a hacer las cosas como yo quiero. Sí, o sea, realmente es un acto de fe en Dios. Amén. Confiar en que Dios sí puede transformar claro a nuestro esposo. Porque lo puede hacer. Sí. Porque lo ha hecho con muchos de nosotros y lo seguirá haciendo. Entonces necesitamos confiar ¿en quién? En Dios. Y pues por esa confianza es que podemos perdonar a nuestro esposo y nuestra esposa. Si nosotros no tenemos confianza en Dios, pues vamos ¿a qué? A estar esperando sabiendo que volvemos a ver los errores. ¿Cuántas cosas? Medite un poquito. ¿Cuántas cosas en nuestro matrimonio desearíamos que cambiaran? Y además tenemos años deseando que cambien y no han sucedido. ¿A poco, Rogelio? No, espérese, no es testimonio. Bueno, ya que estamos, no es cierto. Pero cuántas cosas deseamos que han cambiado, pero ya se las dijo. Pero ya como dijo Rosé hace un ratito, frase que le robó a nuestro pastor Ursúa, de que ya se comió ese pollito. Ya platicaron de eso. Ya le has dicho. Tal vez no. Tal vez tú nada más esperas que se dé cuenta él solito. No va a pasar. Sigo tirando los calcetines, hermano. Ahí estoy viendo unos. Pero ahí vamos. Siguiente punto, Rocío. Sí.
No estoy segura si ya lo acabamos de mencionar, que el perdón requiere humildad. No. Ok, bueno, entonces el perdón requiere humildad. Dice, es solo cuando realmente creemos que hay algo más importante que nuestros deseos, necesidades y sentimientos que seremos capaces de perdonar. Ok. O sea, necesitamos, como tú acabas de decirlo, hacernos a un ladito, hacer a un ladito lo que ya hemos mencionado, nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros sentimientos, para poder reconocer que necesitamos otorgar ese perdón. Nuestros sentimientos. Adelante, vamos a hablar un poquito más de eso. Porque, bueno, que aquí Merengues dice, el perdón requiere autocontrol. Wow. O sea, tienes que decir no al deseo de responder, con palabras, y hasta me trabo de los nervios, palabras airadas y acciones de venganza. Para poder perdonar tenemos que aguantarnos y no contestar enojados. ¿Se acuerda del alegador profesional? También está el contendiente profesional. Así es. Que es el que no solamente está esperando que se calle la otra persona para seguir alegando profesionalmente, sino que quiere decirle cuánto es 2 más 2 en ese tema. Entonces, tenemos que decirle que no a esos deseos para poder entablar relaciones con más perdón en nuestras vidas. Sí. Confesión, ¿cuál era el proceso? Confesión. Confrontación, confesión y perdón. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, decirle que no al impulso de ir a compartirle a la comadre o con un amigo. Oh, Dios guarde al Facebook. No. O bueno, también no, pues Dios guarda el Facebook. No, sí he visto. Que sacan los trapitos al sol. No los hermanos. Ok. Ya no digamos nombres. No. Ok. Me van a bloquear de Facebook. O también a veces el error que cometemos es, por ejemplo, platicar con mi mamá, con mi papá. Y pues eso puede afectar la relación después entre los in-laws, como dicen los gringos, o con los familiares políticos, ¿no? ¿Sí? Que ya no lo ven de la misma manera o que ya tienen cierto reserva, ¿no? Entonces debemos de ser sabios. Ahora, yo sí quisiera aclarar un poquito más o ir un poquito más a fondo cuando son cuestiones que no está en peligro la integridad, ¿no? de la persona, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en matrimonios también, tristemente se puede dar la violencia física o el abuso, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, tenemos que ser cuidadosos y decir, bueno, está pasando esta situación y necesitamos ayuda o necesito ayuda. Pero si no ese es el caso, bueno, pues hay que también ser prudentes y si necesitamos ayuda, pues hay que pedirla. Sí, pero ahí sí es sí o sí. Sí, pero si es nada más así como que hablar mal de la persona o descargarnos o... Bueno, hay que ahí valorar bien esta parte, ¿no? De ser sabios, de ser prudentes, cualquiera que sea en los casos, ¿no? O el caso, la situación. Sí, de acuerdo. Siguiente punto dice que el perdón requiere sacrificio y es cuando hablábamos de que muchas veces ignoramos el asunto, no porque amamos mucho a la persona, sino porque nos amamos a nosotros más que a la persona. Sí, y es optar por la autoprotección y no en lo que sería útil para nuestro cónyuge, para nosotros o para nuestro matrimonio o para agradar a Dios. Así es. Y ahí voy a recalcar la parte, el versículo 11 del pasaje que leíste en Romanos 12, 11. Que justamente me llamó la atención, ¿no? Dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. O sea, me llama la atención que el autor de Romanos pues haya puesto esta frase aquí en medio de este pasaje que habla del amor hacia otros, ¿no? Entonces, el amar a nuestro prójimo, y en este caso a nuestro cónyuge, pues tiene que ver con el no ser perezosos, no ser negligentes, no dejar pasar por el simple hecho de mantenernos en una posición
de comodidad. Hay algunos que les encanta estar en lo incómodo, ¿no? Pero tampoco hay que... Adictos a la comodidad. Tampoco se trata de eso. Bueno. Muy bien. Sí, avanzamos. Sí. El perdón, fíjate, mira, lo subrayé aquí equivocado. Dice, el perdón requiere recordar. ¿Por qué somos tan hábiles para recordar las debilidades, errores y pecados de otros y somos tan buenos para olvidar las propias? Así nomás quedó. ¿Por qué somos tan buenos para ver las maneras en que otros necesitan ser perdonados, pero olvidamos cuán grande es nuestra necesidad de ser perdonados? Pues sí, porque la tendencia es a ver la paja en el ojo ajeno en lugar de ver la viga, ¿no? Ok. Que no nos deja ver. Hermano, siempre hacemos este hincapié, pero no estamos diciendo aquí que todo esto va a ser bien fácil. El proceso del perdón es todo, pero menos cómodo. Así es. No es fácil, pero significa que podemos ir avanzando poco a poco. Hay muchas necesidades que tenemos nosotros y nuestra esposa, y solamente en el perdón vamos teniendo estas cuentas claras, cortas, ajá, a diarias. Y no sé qué tan, a lo mejor usted dice, tengo cuentas ya hasta se las pasé a un bufete jurídico para que se las cobre mi marido. Ya no se las va a cobrar yo. Ya hicimos la factorización, ¿no? Ya le hablan. Las cuentas por cobrar. Exactamente. No, hermano, retome esas cuentas, agarre esa libretita mental que tienen todas las mujeres muy a las empresas. Mira, Rogelio. Esto es por eso que debemos de grabar en video para que vean tus caras. No, pero ya, dejando de bromear. Tenemos que tomar este reto. Este compromiso. Y hablarlo. Por eso es compromiso. Compromiso. Porque necesitamos estar comprometidos para vivir de esta manera. Ahora, bueno, ya hablamos de lo que el perdón, la falta, lo que requiere el perdón, pero ¿qué frutos o qué mejor cosecha vamos a tener con el perdón? ¿Qué vamos a lograr? ¿De qué nos va a servir? Pues vamos a venderles esa idea a los hermanos. Ahora sí, vamos a darle el producto, el resultado. Bueno, aquí hay de dos sopas, ¿no? Podemos vivir en esta falta de perdón, en este rencor perpetuo por situaciones que sentimos en el momento o en la vida que no van a cambiar, ¿no? Dice aquí que podemos dejar que el afecto se convierta en disgusto o que el deseo de compañerismo se transforme en la búsqueda de un escape. Como ya mencionamos, es una de las cosechas de no perdonar, ¿no? O podemos empezar a experimentar una mejor cosecha. Ok. Dice aquí, frase para compartir, dice, la cosecha del perdón es la que todo matrimonio quiere. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los frutos de perdonar es que estimulamos el aprecio y el afecto. Ok. Cuando nos perdonamos diariamente, no nos vemos a través de los lentes de nuestras peores faltas y más grandes debilidades. Cuando hablamos honestamente, lloramos y oramos y nos arrepentimos, nos reconciliamos, nuestro aprecio del uno por el otro, gracias, crece. Nuestro afecto se profundiza. De acuerdo. ¿Te acuerdas que hace 15 días hablábamos en un ambiente o en un escenario como de guerra, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, lo opuesto es esto. El perdonar fortalece nuestro afecto. De acuerdo, fortalece el aprecio el uno por el otro. Por eso la semana pasada decíamos, anote ahí al final del día qué cosas buenas puede agradecer a su cónyuge. ¿Por qué? Porque eso nos fortalece, eso nos hace que nos enfoquemos en las cosas buenas que la otra persona tiene. Y qué cansado es vivir en un campo de batalla. Sí. ¿Te acuerdas de la película nominada al Oscar hace
en esta entrega pasada de guerra, que era una toma continua de un muchacho que andaba en la guerra y de una cosa que primero estaba muy emocionado por entrar a la guerra. Sí. Y la película eso termina súper triste. Voy a hacer spoiler alert, hermano, le voy a decir el final, pero al final se acaba la guerra y en los últimos 30 minutos se les ocurre de que no, hay que ir a pelear esos 30 minutos, porque faltaban 30 minutos para que acabara la guerra y termina este muchacho muerto, ¿no? El protagonista de la película. Y digo yo, súper cruda, súper dura la película. Qué triste que el matrimonio se convierta en estas peleas encarnizadas, que no hay paz. Que a veces ya ni siquiera sabes por qué estás peleando, pero... El chiste es pelear. Sí. O sea, porque realmente cuando nosotros nos perdonamos, el aprecio y el afecto crece, como dice nuestro hermano Paul Tripp. Así es. O sea, realmente pasamos un tope y estamos listos para lo que sigue, porque los retos van a seguir estando. Ok. Y ¿te comento otro de los frutos? Por favor, ocupamos varios para que se motiven los hermanos. La cosecha del perdón también produce paciencia. Cuando respondemos... No, tú ya no ocupas paciencia. Paciencia, no lentitud, Rogelio. Ok. Cuando respondemos a la manera de Dios en un estilo de vida de confesión y perdón diarios, resulta un estilo de vida de confesión y perdón. Entonces, pues nos vamos habituando a esta nueva manera o fortalecemos esas actitudes de aprecio, de paciencia, de tolerancia, de empatía, de la que tanto hablamos. Sí. En los ETs. Entonces, de ahí la importancia de fomentar este círculo, ¿no? De confrontación, confesión y perdón. Bien, dice, también experimentamos que en los momentos difíciles Dios nos da la gracia para no ceder a las poderosas emociones y deseos que nos llevarían por el rumbo equivocado. Y vemos una y otra vez la ayuda práctica y el rescate de su sabiduría. Y que su sabiduría nos brinda. Así es. Entonces, bueno, podemos ver ahí el fruto del Espíritu, que es la paciencia, ¿no? Creciendo en nosotros a través de nuestra relación matrimonial cuando otorgamos el perdón. Ahora, una cosa, algo que podemos cosechar también, y a lo mejor muchos vamos a decir amén después de escuchar esto, pero es que ya cuando nosotros estamos teniendo perdón o nos estamos perdonando como un estilo de vida, pues ya no tratamos de ser la conciencia o el juez del otro. O sea, amén. Imagínense que estás casado con alguien que nada más te sientes fiscalizado, te sientes que estás ahí, que no te puedes equivocar, que sientes, o incluso tú puedes ser esa persona que nada más está viendo el error, porque que nomás tropiezas tantito y te dice, te lo dije, ya ves. Sí, o tú puedes ser el que claro, lo hace o el que lo recibe. Entonces, dice nuestro hermano Paul Tripp, o ambos en una sola, pero Dios mío. Entonces dice que ya dejamos de ser esa persona, ese juez sobre la persona. Y entonces vivimos pacientemente esperando el ciclo que se dé, que ya lo mencionamos otra vez: confrontar, confesar y perdonar. Amén. Entonces, hermano, de verdad, hay muchas ventajas, muchos frutos de el perdonar. Le estamos diciendo solamente algunos. Su gracia es mayor que cualquier dificultad que enfrentemos en nuestro matrimonio. La gracia del Señor, mi hermano. O sea, si nosotros confiamos en Dios, le entregamos nuestras cargas y avanzamos en gracia hacia nuestro cónyuge, entonces vamos a ser capaces de descansar y esperar, porque sabemos que es Dios quien está haciendo la obra en nuestra pareja. Y pues cuando estemos exhaustos, desanimados, tenga por claro que Él no va a dejar de trabajar en ella o en nosotros o en mí hasta que la obra que Él desea para nuestro matrimonio sea completada. Simplemente tenemos que exponernos a la palabra, exponernos a Dios, exponernos
en el matrimonio, como lo hemos dicho también, que el matrimonio es un lugar seguro para crecer. Amén. Y saber qué, mi hermano, el perdón es el terreno fértil en el cual la unidad del matrimonio crece. Amén. El matrimonio es un lugar seguro para crecer y el perdón es el terreno fértil en donde la unidad del matrimonio crece. Amén. O sea, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros estamos abiertos a ese diálogo, el matrimonio deja de ser una competencia diaria de quien logra las cosas, como decía Frank Sinatra, a su manera. O sea, ya no veremos a nuestra esposa como una amenaza, ni preguntándonos, ay, ¿ahora qué nos irá a decir? ¿Le irá a gustar cómo estoy haciendo tal y cual cosa en la casa? Así es. Vamos a dejar de hacerlo. No se ponga nerviosa, hermana. Hasta tos le agarró. ¿Por qué? No más. No. Es que es súper importante que tengamos estas pláticas en el cual podamos exponer cómo nos sentimos, pero que lo hagamos con una seguridad de que no va a detonar una bomba. Es bien importante esto que mencionas, ¿no? Y yo creo que pues sí necesitamos desarrollar ¿cómo le podemos decir? Esta paciencia o esta tolerancia para poder hablar precisamente de los sentimientos, pero en una manera sana, en una manera de edificarnos el uno al otro, ¿no? El otro día estábamos teniendo una conversación que quedamos pendientes, donde tú me decías, bueno, es que en esta área sí hay que crecer, ¿no? Pero ahí yo te decía, bueno, déjame reflexionarlo, déjame analizarlo. Platícale. No, mentira. Entonces, y llegó un momento en que tú dijiste, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ajá. Y después han pasado continuamos. 10 años. Ahorita te voy a sacar la otra carta. No. Entonces, a veces, bueno, nosotros llevamos juntos 20 años, ¿no? Y eso, pues, de alguna 20 manera, ya. bueno, casi. De alguna manera. O sea que cumplimos 20. ¿Sí? Nos ha ayudado, pues, a conocernos, a saber hasta dónde a lo mejor estirar o aflojar. Pero bueno, de alguna manera tenemos que empezar. Y para aquellos matrimonios pues jóvenes que a lo mejor apenas se están conociendo, apenas están descubriendo, decir, esto no era lo que yo pensaba, pero pues es bien importante el diálogo, poder dialogar, poder pues expresarnos y hacernos pues más conscientes de lo que provocamos a veces en la otra persona, aunque no sea nuestra intención, ¿no? Y poder ir conociendo a la luz de la palabra. Recuerdo cuando, a lo mejor nunca te lo he dicho, ¿no? Pero cuando recién nos íbamos a casar, uno de mis pastores en aquel tiempo, me acuerdo que yo le decía, oye, fíjate que personas me dicen, te vas a casar, ahora pues ya más bronca. Y luego con la Rocío. No, más bronca porque ahora tienes que ver por 2 personas, comida para 2 personas, casa para 2 personas, ropa para 2 personas. Y era como que me estaban queriendo vender la idea de que el matrimonio era algo que iba a venir a complicar mi vida. Uh-huh. Y cuando se lo platicaba me decía, no. Ahora que te casas, sí, para 2 personas, pero ahora tienes un equipo. Ahora tu equipo ya no es de 1, ahora es de 2. Sí. Y yo, wow, qué bonito. Y ¿sabe qué, mi hermano? En el matrimonio ahora vivimos juntos y tenemos que tener la misma sintonía en una cosa así. Y es que vivamos para el reino de Dios. Y es que ahora vivimos con las mismas expectativas y reglas, que es la palabra que decía Rocío hace unos momentos. Ahora vamos a tener la misma manera de pensar en cuanto a los problemas y cómo resolverlos. Cuando estamos cultivando nuestra relación personal con Dios, entonces vamos a tener mejores relaciones aquí en lo cortito. Amén. Y el siguiente compromiso que vamos a ver la próxima
dentro de 15 días, ya vamos a cambiar. Estamos hablando de que vamos a entregarnos a un estilo de vida de confesión y perdón. Ya hablamos de la confesión, Así cuán es. importante es y el fruto que da, y el perdón, cuán importante es y el fruto que da. Así es. Ahora tenemos que hablar. El siguiente compromiso es que haremos del crecimiento y el cambio nuestra agenda diaria. Amén. O sea, tenemos que cambiar. Sí. Tenemos que cambiar. Eso sigue. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, Quédese pendiente, porque vamos a con la hablar. ayuda de Dios, definitivo. No, obviamente. Ana, pues sí, amén. Las dejamos los niños chiquitos. Con Dios, amén. Ana, ¿qué viste en la clase? ¿De qué hablaron en la clase? De Jesús. Entonces, pues sí, no, ya es una broma, pero vamos a profundizar Sí. en cómo vamos a establecer este compromiso Así es. en nuestra vida de crecimiento y cambio. Amén. Y pues reiterar, ¿no? El compromiso 1, realmente empezar a caminar en este compromiso, ¿no? Como decía Rogelio al principio, la pregunta, ¿no? ¿Cómo andamos en eso? ¿Cómo andan ustedes en su relación respecto a la confesión, al perdón, a la confrontación? Le voy a dejar una tarea. Pregúntele a su esposa. Porque si no le dijo nada bueno que hizo, pregúntele. A ver, no lo hiciste la tarea, pero no se la haga de emoción, no se ponga digno, hermano. Así Pregúntele, ok, si no lo hiciste, te reto a que me digas algo que hice bien. Pero asegúrese de haber hecho algo bien. No se crea. Pero No, hable con ella. O usted dígale mejor. Exacto. Mejor, ¿verdad? Exacto, Ay, mi claro. mi esposa siempre tan pacífica. O sea, si su esposo, hermana, no le ha dicho nada, usted dígale a él. Bueno, me gusta más. Va a tener mejor fruto que la mía. La mía era como medio saca la pistola. ¿Qué huele que? Entonces, hágalo, hermano. Hágalo. Platique. O sea, de verdad, no solamente escuche estos podcasts como escucha una canción. Vamos aprendiendo y vamos poniendo en práctica esto. Créame que nosotros, Rocío y Rogelio, lo estamos haciendo. Y estamos aprendiendo un montón de esto. Y están saliendo como un cucarachero, ¿no? Tiene que uno que cambiar. Tiene que uno que avanzar. Sí. Y Dios nos conceda tener matrimonios que lo reflejen. Amén. Que reflejen el amor entre ellos y que crezcan en afecto y que crezcan al mismo tiempo en relación personal Amén. con Dios. Amén. Sí, de acuerdísimo. ¿De acuerdísimo? Sí. Sale, vale, pues sería todo por hoy. Entonces, Dios me los bendiga abundantemente. Amén. Y nos vemos dentro de 15 días. Nos Y escuchamos. siempre digo nos vemos. Es que ya deseo grabar este video. Nos escuchamos y sigamos aprendiendo juntos acerca del matrimonio y nuestra relación con el Señor. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Se acabaron los amenes. Se acabaron los amenes porque no entendieron. Se acabaron los amenes porque se sintieron. Se acabaron los amenes porque quisieron. Comenzaron a predicar y se me ofendieron.